Volvemos a esta República MX. En poco más de 9 meses de gobierno, Claudia Sheinbaum ha enfrentado diversos retos, diferentes problemáticas. Vaya, estamos en una de las ciudades más complejas de todo el mundo, una de las más pobladas también, de las contingencias ambientales, a la violencia, al crimen. Mucho ha ocurrido en estos 9 meses y medio. Ayer la jefa de gobierno acudió al Congreso de la Ciudad de México, rindió su primer informe. Esto es parte de lo que desde la tribuna mencionó. Nosotros no simulamos y tampoco hablamos con hipocresía. Estamos convencidos que debe erradicarse la violencia de género. No queremos dar la sensación de que estamos satisfechos con lo que hemos hecho. Hace falta muchísimo más. Con honestidad alcanza para hacer más. Rescatamos de la corrupción 25,000 millones de pesos. A la fecha, 430 ya fueron entregadas. Hay 1,715 en rehabilitación, 953 en reconstrucción y 8,872 que inician su reconstrucción durante este mes. Bueno, a propósito de este informe, el primer informe que llega a los 9 meses y medio prácticamente de comenzado este gobierno, el de Claudia Sheinbaum, vamos a entrarle al análisis, pero sobre todo al contraste, porque la moneda tiene dos caras o varias caras. Yo les agradezco mucho y nos acompaña en esta República MX Carlos Castillo Pérez, diputado por Morena, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México, y también el presidente del PAN en la capital del país, Andrés Ataide. Gracias, Andrés, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, Carlos, por estar acá. Muchas gracias, buenas noches. ¿Es justo o no es justo cuando está comenzando prácticamente este gobierno hacer un balance de lo que se ha hecho o de lo que no se ha hecho hasta ahora? Carlos, desde tu óptica, ¿es justo hacer un balance, calificar a un gobierno, a una administración como la de Claudia Sheinbaum? Claro que es justo y además es muy necesario y es muy importante que se haga, porque llevamos 10 meses de administración. Recordar que la doctora Claudia entró en diciembre del año pasado y es muy importante hacer este balance. Como dicen en la calle, hay que cacarear el huevo. Sí. Son muchas cosas las que se han hecho por la ciudad. Se acabó la corrupción en las es un balance, esferas. Ya te adelantas, es un balance que vale la pena hacer, pero además es un balance que tú ves como positivo. Claro, por supuesto. Hay muchas cosas que han cambiado en la ciudad. Se acabó la corrupción vinculada al gobierno de la ciudad y inmobiliarias, al gobierno de la ciudad y varios sectores en los cuales había una coaligación de corrupción en la ciudad. Eso se acabó la corrupción. No se acabó la corrupción porque estamos trabajando, como dice Andrés Manuel López Obrador, se barre con las escaleras de arriba para abajo. Pero ya empezaron a barrer. Ya la parte de arriba, que era la sustancial y la muy importante, esa ya la acabamos. A ver, logros ves entonces el fin de la corrupción. ¿Qué otro tema verías? Austeridad. Austeridad. Se acabaron los servidores públicos que tenían grandes escoltas atrás de ellos. Sí. Todos esos cuerpos policíacos que estaban escoltando a servidores públicos ahora están vigilando a la comunidad, a la ciudadanía. También el tema de seguros, de gastos médicos, comidas, viáticos, a cargo del erario. Ahora ves noticias, incluso a la gente le sorprende, ves en Twitter a los servidores públicos en el metro, la jefa de gobierno. Sí. Es un gobierno más cercano a la gente y por lo mismo percibe mejor las necesidades. Serían dos de los principales logros que ves hasta ahora. Andrés, tú ves otra cara de la moneda, tú ves otra historia. Sí. A ver, cuéntanos. Parece que nos están pintando Claudialandia. Hay una desconexión brutal entre lo que escuchamos en el informe del gobierno de la ciudad, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, y lo que vivimos a diario aquí en la capital. Basta con escuchar los spots que ha sacado el gobierno de la ciudad, incluso con escuchar los 58 minutos que ayer expuso la doctora Claudia Sheinbaum su informe, y vemos que hay problemas y problemas de fondo. Y nosotros, en efecto, no esperábamos que en 9, 10 meses los problemas se resolvieran. O sea, yo sí me atrevería a decir que es injusto atajar o a calificar un gobierno solamente por 9 o 10 meses de gobierno. Es apresurado todavía ya ponerlo. Pero lo que no esperábamos es que en tan poco tiempo muchos problemas, lejos de ser minimizados o disminuidos, muchos de estos problemas están agravados. ¿Tú consideras que hoy la ciudad está igual, está peor o está mejor que hace 9 meses y medio? Dos temas principales que son seguridad y economía, yo me aventuraría a decir que hoy la Ciudad de México está peor. Peor, seguridad y economía. No, yo no considero que está peor. El tema de la seguridad, un tema muy importante. Hace 2012 los policías eran los mejores pagados de la República Mexicana. Ahora los cuerpos policíacos en 2018 eran los peores pagados.
¿Qué hizo Claudia Sheinbaum? Aumentó 9% el sueldo cada año de los policías, así va a ir en todo el sexenio. 2, tenemos un refuerzo de patrullas en todas las alcaldías, hemos tenido entrega de patrullas. Generamos un sistema de organización por cuadrantes de seguridad ciudadana. Es un tema que lo hemos dicho y hemos ido... Hay una cosa muy importante que tenemos el proyecto, que somos honestos. Y hemos sido honestos. La seguridad ciudadana es un tema pendiente de la Cuarta Transformación. Sí, es un pendiente. Pero se están llevando a cabo 2 tipos de acciones. Unas inmediatas, como este reforzamiento a los cuerpos de seguridad ciudadana, como el caso de la Guardia Nacional, que ha entrado a la ciudad, y otras de largo plazo, entendiendo las causas de la inseguridad. ¿Tú verías una crisis de seguridad en la Ciudad de México? Yo no considero que haya una crisis, pero sí considero que se está habiendo un desmantelamiento de las redes que había en términos de la ciudad de inseguridad, y por eso estamos en esta transición. Pero son 10 meses en los que estamos viendo algunos resultados, no los que esperábamos. Pero se marca el rumbo. Pero se está marcando la dirección de lo que va a ser. A ver, tú dices, Andrés, que hay una crisis en materia de inseguridad, que está peor que antes. Claudia Sheinbaum ayer desde tribuna aseguraba que se redujeron 34% los homicidios dolosos. Increíble que haya dado esa cifra. ¿No es verdad? Hoy la revisamos y esa cifra solamente es válida si se compara el primer semestre de este año con el primer semestre del año pasado, que dicho sea de paso, es el semestre donde el gobierno de la ciudad, incluso el partido oficial, el del gobierno, ha asegurado que hubo maquillaje de cifras. Entonces, ¿hubo maquillaje o no hubo maquillaje? Pero más allá de eso, suponiendo sin conceder, la evolución de lo que han sido los primeros 9 meses del gobierno de la ciudad, no solamente en homicidios dolosos y culposos, no solamente en robo a casa habitación, delitos sexuales, particularmente violaciones, robos a negocios, restaurantes, establecimientos, todos han incrementado. Entonces, por un lado, me gusta escuchar del diputado de Morena que reconoce que hay un pendiente en la seguridad, pero yo le agregaría a ese nombre un apellido, y que es que sí hay crisis de seguridad en la Ciudad de México, porque además el asegurar que hay desmantelamiento ya del crimen organizado en la ciudad, pues me gustaría que le preguntáramos a las vecinas y a los vecinos, sobre todo de las demarcaciones donde más incidencia delictiva hay respecto al narcomenudeo, que por cierto también ha crecido, si es verdad o no esto que se está haciendo. Ahora, más allá de los resultados, porque decías es apresurado calificar resultados, ¿tú ves que el rumbo, la estrategia de seguridad, es la correcta o no es la correcta? Lamentablemente tampoco. ¿Por qué? Porque la misma estrategia de cuadrantes se ha hecho ya en gobiernos anteriores, también con resultados no positivos, con resultados negativos, y no todo es ir a entregar a las alcaldías más patrullas, verdes con blanco, no es solamente tener más policías, pasar de 18,000 a 24,000, que es el objetivo del gobierno, sino también, y lo más importante, es tener gobiernos de proximidad. En la medida en la que el modelo del gobierno central sea centralizar la toma de decisiones, va a ser muy difícil que se conozca el problema que vive en el día a día las familias de la ciudad. Carlos, diputado. Mira, el tema de la seguridad ciudadana es un tema fundamental y muy importante. Y te puedo decir que se está atendiendo desde el gobierno de la ciudad. Yo no considero que haya una crisis. No puedes decir que hubo un aumento. ¿A partir de qué cifras lo puedes mencionar? En el anterior gobierno se minimizaron las cifras. O sea, sí hubo un maquillaje de cifras. La propia jefa de gobierno lo mencionaba en términos de que hubo alrededor de casi 3,000 carpetas de investigación que la Procuraduría actual las modificó porque tenían que ver con un tema de ataque a las mujeres, se reclasificaron, porque estaban como robo, como un asunto menor. Entonces, sí hubo una modificación de cifras. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente si tú revisas las cifras del año pasado, pues obviamente van a ser mucho menores. Pero cuando haces un cálculo de las cifras reales, es cuando te das cuenta que sí han bajado el número de esos delitos. Que yo revisaba las cifras no del gobierno capitalino ni de la Procuraduría, del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y yo vi un incremento, no un incremento del 50%, del 30%, pero sí hay un incremento con respecto a 2018 y a su vez con respecto a 2017. La evolución de delitos de foro común, de alto impacto e incluso de carpetas de investigación, las comparaciones, no necesariamente con el semestre o con el año pasado, sino la evolución de estos primeros meses ya del gobierno de la doctora Claudia,
En muchos de ellos, no en todos, pero en muchos de ellos hay un crecimiento. Entonces me parece que sí hay una crisis y, como decía, el otro gran tema que debe preocuparnos es el estancamiento económico. La Ciudad de México en su primer trimestre, que es el último dato ahora dice Claudia Sheinbaum que la Ciudad de México es la que más empleo está generando en todo el país. Aseguró que generó 44,000 nuevos empleos formales. Y eso ese dato es real. Es real. Solamente que comparándolo con el primer semestre del año pasado, el primer semestre del año pasado se generó el doble. Y respecto a la meta que se tenía pensada tener para nuevos empleos formales para este año, llegamos a la mitad también. Entonces, no solamente eso, es el mínimo histórico de los últimos 12 años en donde hemos generado nuevas empresas. Disminuyó la productividad laboral, incrementó la desigualdad laboral, es decir, por donde se le vea, lamentablemente, tampoco pero tú en el estás tema pitando económico. un escenario desastroso, la ciudad que el presidente del PAN nos pinta, yo ya me estoy imaginando que va a salir y van a estar los Oxxo, las tiendas de conveniencia incendiándose y la gente corriendo por las tiendas. Es decir, no está viendo la realidad. No está viendo la realidad. Yo te puedo decir, es lo que estamos viviendo en el día a día. Acabamos de constituir el Consejo de Desarrollo Económico, donde están empresarios, academia, el gobierno. Estamos echando a andar el proyecto industrial Vallejoy, que va a ser un proyecto de detonación muy bueno en Azcapotzalco. Entonces son temas fundamentales para la ciudad que van a reactivar esta parte económica. Entonces que van a mandarías al oculista aquí. Ese proyecto que viene en el informe de la doctora Claudia es un proyecto que cuenten con el PAN, Yo estoy a favor de la generación de parques tecnológicos y de fabricación de... Ese sí lo ves bien, porque después del desastre que tú has retratado, nada más, ¿le reconoces algo a Claudia Sheinbaum? Yo le reconozco a la doctora Claudia algo que no es menor desde nuestro punto de vista, que es el haber ido al Congreso de la Ciudad a escuchar a todos los grupos parlamentarios. Me parece que eso no lo habíamos visto y me parece que es muy justo que desde la oposición le reconozcamos esa visión republicana de apertura al diálogo a la doctora Claudia. Pero de eso a validar o reconocer que en estos primeros meses de gobierno se ha avanzado, hay una distancia brutal, porque en efecto hay una desconexión entre lo que nos quieren pintar y lo que vivimos en el día a día los que habitamos en la capital del país. Carlos. Pues mira, esa evaluación la tendrá que hacer la gente, el ciudadano, el que nos está viendo, el que anda a pie diariamente, y es quien percibe a esta ciudad. Hay unas diferencias muy importantes. Te voy a poner una, y que esa incluso hasta les beneficia a Acción Nacional. Este gobierno no utilizó políticamente los cargos para afectar a los adversarios a costa de perjudicar a la ciudadanía. ¿A qué me refiero? La anterior Asamblea Legislativa, de la cual Andrés era diputado, castigaron a las delegaciones de ese entonces de Morena y les redujeron el presupuesto, no importando que eso le ayudó a afectar a los ciudadanos. O sea, le daban más lana a los amigos, a los aliados, a las del PRD, a las del PAN, a las de ellos. Yo puedo hablar de eso con conocimiento de causa. ¿Qué hizo la doctora Claudia Sheinbaum? Porque presidí la Comisión de Hacienda. Dinero parejo por alcaldías. La alcaldía del PAN, las alcaldías del PRI, que les tocó ya nada más, la gente decidió dejarle nada más una, y la gente es sabia, sabe por qué lo hace. Pero su alcaldía esa soberbia se quedó con esa, se quedó con tiene un presupuesto mayor, tiene el presupuesto más alto en toda su historia. O sea, aquí no hay digamos, no estamos castigando un tema político Quiero aprovechar para hacerle un reto al diputado. A ver, Andrés. La doctora Claudia lo dijo en diciembre, en donde, por cierto, el PAN votó a favor del presupuesto para que el gobierno de la ciudad no tuviera pretextos para resolver los problemas. Pero yo te quiero plantear un reto. La doctora Claudia dijo ayer en el Congreso de la Ciudad, y lo dijo desde diciembre, que como nunca antes se había repartido recursos a las alcaldías con una fórmula. Somos hoy por hoy la única entidad federativa que no tiene ley de coordinación fiscal, una ley hacendaria, para que con criterios objetivos se reparte el recurso a los gobiernos más próximos, que son los de las alcaldías. Y que no sea discrecional. Yo te reto, exactamente, mi querido Edith, a que me muestres que en el decreto de presupuesto de egresos de este ejercicio fiscal viene esa fórmula. Si viene esa fórmula, si me das permiso, yo regreso acá, lo reconozco y le reconozco además al gobierno, a la doctora Claudia,
que en efecto no hubo una repartición discrecional. Pero si no viene esa fórmula en el decreto de presupuesto de egresos, y que por cierto el Congreso, el primer Congreso de la ciudad, está obligado a legislar y a generar la ley de coordinación fiscal, que yo no veo quién lo haga, nosotros desde el PAN vamos a presentar la nuestra antes de que acabe el año, te planteo ese reto, que me muestres esa fórmula. Yo más bien te lo planteo al revés. Ustedes hubieran aceptado, hubieran votado a favor del presupuesto. Si hubiera habido un castigo, hubieran votado en contra, si hubiera habido un castigo a la alcaldía, por ejemplo, de Benito Juárez. No, a ver, regresemos presupuestales. Usted acaba de asegurar, igual la doctora lo hizo, que se repartió más de 30 mil millones de pesos que van a las alcaldías con una fórmula. Yo te planteo un reto muy concreto. Ayer dijo ella que era población y otra variable. Fue población, territorio y el presupuesto anterior. Esa fórmula. Incluso, aunque el presupuesto... Que esté plasmada donde tiene que ir, que es en el decreto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México. Incluso aunque el presupuesto que se asignó a las delegaciones, ahora alcaldías, en la administración anterior, con el voto de ustedes, fue diferenciado, aún así... La doctora Claudia lo respetó y les dio un aumento a cada alcaldía de acuerdo a su población, a sus características geográficas. ¿O va a estar? Te hago el reto. Ahí está. O sea, la fórmula existe, dice. Existe la fórmula. Pero tú dices, existe, pero no está en la ley. Entonces, y lo que asegura el DIF es la fórmula que las alcaldías partieron del mismo techo presupuestal del año pasado. Y eso es verdad. Nada más que eso no es algo nuevo. Cada ejercicio fiscal, cada que se plantea el paquete económico de la ciudad, eso no todas lo hicieron las alcaldías ustedes, parten del mismo techo presupuestal. Yo dejo el reto. Ya vi aquí que viene una bronca presupuestal. Yo dejo el reto la discusión de que nos presente el diputado eso no lo hicieron en la vez pasada, mediante la cual se repartieron más de 30 mil millones de pesos a las alcaldías en este ejercicio fiscal. Te planteo el reto. Eso no lo hicieron la vez pasada. Lo vamos a ver. Déjenme cerrar. Quiero plantearles a cada uno de ustedes, nos falta mucho, está empezando esta administración prácticamente, tiene 9 meses y medio en el cargo Claudia Sheinbaum. Los retos, ¿qué retos? Quizá los 3 principales retos que cada uno de ustedes ve que como ciudad y como gobierno, pues hay que darle para adelante en estos 5 años y 3 meses que restan a la administración Andrés Atay. Definitivamente el primer reto es el de la seguridad y ahí queremos decirlo con muchísima claridad. Ayer así lo planteó el diputado Von Rorik en el posicionamiento del PAN, que el gobierno de la ciudad cuenta con nosotros. Siempre y cuando haya voluntad política. ¿Sí, en serio? De verdad. ¿No quiere el PAN que le vaya mal? No queremos que le vaya mal a Claudia, porque ella es la jefa de gobierno de todas y de todos. Queremos que le vaya bien, pero para que nosotros podamos ayudar y colaborar, nos tienen que sentar en la mesa. Y para eso tiene que haber voluntad política. Y esa voluntad política surge de la oposición, que la tenemos, pero también del gobierno. El segundo tema es el económico. Hay un estancamiento económico a nivel nacional y la Ciudad de México no se queda atrás. Los ingresos fiscales disminuyeron en un 10% en la Ciudad de México. Tienen un subejercicio brutal en el gobierno de la ciudad y además estamos contemplando que al cierre de año vamos a cerrar con una deuda histórica de casi 88 mil millones de pesos. Y el tercer tema es la relación del gobierno de la ciudad con el gobierno federal. No podemos tener una regenta. Necesitamos una jefa de gobierno que defienda los intereses de los que habitamos en esta ciudad. El fondo de capitalidad permitió que se desapareciera. La consulta para el aeropuerto, que es un tema de índole total para la ciudad, fue una consulta patito. En el tema de lo que planteó hoy Hacienda para el ramo 28 y 33 a la Ciudad de México, nos están castigando presupuestalmente. Necesitamos una jefa de gobierno que nos defienda. Me parece que esos son los 3 principales retos para corto y mediano plazo. Diputado, desde Morena, desde tu óptica como diputado en el Congreso de la Ciudad de México, ¿qué 3 retos grandotes ves para la ciudad, para la doctora? Uno, el tema de la seguridad y que en estos 6 años la gente lo va a ver. Vamos a atacar y atender ese tema. Vamos a estar en condiciones mejores de seguridad y de paz acabando este sexenio. 2, un tema muy importante para la ciudad, un reto muy importante, el tema del agua. En este año hicimos una inversión muy fuerte, el Congreso aprobamos 3 veces más el presupuesto de otras administraciones para el tema del abastecimiento de agua. Y otro punto muy importante es el de la movilidad. Se están haciendo una serie de programas, el cablebús, ampliación del metrobús, otras opciones como las ciclovías, los segundos pisos. Están haciendo un programa integral de movilidad. Y te voy a decir una cosa, lo más importante es que aunque tenemos una amplia mayoría
en el Congreso, aunque tuvimos una amplia mayoría en la legitimidad de votos que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum, estamos tomando en cuenta a la oposición. La mayoría de las leyes que hemos aprobado en el Congreso han sido por consenso. Leyes tan importantes como Código Penal, Seguridad Ciudadana, Presupuesto, hemos incluido las propuestas de la oposición. Yo te voy a decir un ejemplo en el cual está ahí tendida la mano de esta mayoría. A ver. La Jucopo ahora la preside un panista. Pero no es una concesión. Y estamos hablando que Morena tiene 34 diputados de mayo, 33 de mayoría, 2 plurinominales. No es una concesión que la oposición presida la Jucopo, es un derecho. Dos diputados de mayoría y 9 plurinominales. Lo que querían hacer en la Cámara Federal. Entonces, cambiar la ley al cuarto para ratito. Hemos estado incluyendo a la oposición. Es una concesión, es un derecho de la oposición. Ojalá que cuando ellos se coaligaron con el PRD en la asamblea pasada, hubieran tratado a los diputados de Morena como nosotros los estamos tratando. No fue así entonces en ese momento. Estamos tratando políticamente a la oposición, lo estamos tratando bien, porque nuestro interés es gobernar para la ciudad, no agandallar y no mayoritear a la oposición, como lo hicieron con nuestros compañeros de Morena en la pasada legislatura. Yo les agradezco mucho a los dos que hayan estado acá, que hayan venido a contrastar ideas. Es la ciudad de todos, a final de cuentas. Aquí vivimos todos y sí creo que todos queremos que le vaya bien a la ciudad. Gracias, diputado. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés Altair, presidente del PAN en la Ciudad de México.